Bueno, a ver. Adelante. Bien, buenas tardes, compañeros. Bueno, el título que hasta ahorita he depurando es el ambiente de aprendizaje en aulas virtuales que impacta en el rendimiento académico de estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 37. Bueno, a ver, ahí está. Ok, bien. Obviamente, pues no vamos a leer todo eso, vamos a tratar de ir rápido. Bueno, ¿por qué decidí guiarme sobre esta línea de investigación? Precisamente debido a la pandemia, yo noté que mis estudiantes pues como que se sentían un poco incómodos en este nuevo modelo, ¿no? En este nuevo método que estamos utilizando de enseñanza, que es precisamente el de aulas virtuales. Entonces fue por eso que yo me encaminé hacia esta línea, ¿sí? Entonces, bien, mis variables, la variable independiente. Bueno, en este caso, pues la variable independiente sería la causa. Para mí, la variable independiente es el ambiente de aprendizajes en aulas virtuales. La variable independiente, bueno, pues es el efecto, ¿no? Y es precisamente de donde partimos, que es el rendimiento académico, en este caso, para mi investigación. Bueno, yo ubico a lo que es el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 37, que es la dependencia donde yo laboro. Se encuentra ubicado en el kilómetro 4.5 sobre la carretera Pochutla-Puerto Ángel en Oaxaca. Así que está situado en la región costa de Oaxaca. Bueno, es mi centro de trabajo y bueno, lo que utilicé fue, inicialmente había utilizado mis 6 grupos, ¿sí? Solo que conforme hemos avanzado en las sesiones en los sábados, bueno, noté que había deficiencias en cuanto a lo que yo había hecho. Entonces, lo que hice fue volver a replantear lo que fue el cuestionario y volver a implementarlo. En este caso, mi ente, pues son los estudiantes del grupo de quinto semestre de la especialidad de preparación de alimentos y bebidas. Bueno, en este caso, como hice nuevamente la aplicación, lo hice esta vez para un grupo reducido por el tiempo, porque como se tenía que hacer todo el análisis, entonces en el pasado tuve 116 chicos que me apoyaron. La verdad, yo estoy muy agradecida con todos mis grupos, porque la verdad tuve un buen apoyo por parte de ellos. De 160 chicos que tengo, 116 me ayudaron con el cuestionario, pero esta vez como iba a ser todo ya un análisis más profundo en cuanto a las variables, por eso decidí hacerlo más pequeño. Entonces utilicé un grupo de quinto de alimentos y bebidas, el cual está formado por 27 estudiantes de entre 17 y 18 años, 22 son mujeres, 5 son hombres. Bueno, mis preguntas de investigación, la pregunta central sería, ¿cuál es el impacto del ambiente de aprendizaje en aulas virtuales para el rendimiento académico en estudiantes de educación media superior en Oaxaca? Mis preguntas secundarias serían, ¿cuál es el rendimiento académico en estudiantes de quinto semestre, grupo C de preparación de alimentos y bebidas del CBETA 37? Y mi segunda pregunta secundaria, que abarcaría lo que es mi variable independiente, ¿cuáles son los ambientes de aprendizaje que se desarrollan en un aula virtual? Bueno, pasamos a los objetivos. El objetivo central, determinar el impacto del ambiente de aprendizajes de aulas virtuales para el rendimiento académico en estudiantes de educación media superior en Oaxaca. Mis objetivos secundarios, que parten de lo que son las preguntas secundarias, determinar el rendimiento académico en estudiantes de quinto semestre, grupo C de la especialidad de alimentos y bebidas del CBETA 37. Mi segundo objetivo, determinar los ambientes de aprendizaje que se desarrollan en el aula virtual. Mi hipótesis,
En este caso, tengo mi hipótesis alternativa, que es la hipótesis de investigación. El ambiente de aprendizaje en las aulas virtuales impacta en el rendimiento académico. En lo que sería mi hipótesis nula, el ambiente de aprendizaje en las aulas virtuales no impacta en el rendimiento académico, que sería, digamos, cuando no existe la correlación, que es lo que vamos a revisar más adelante. En el marco teórico, bueno, la teoría educativa por la que me incliné fue el constructivismo de Jean Piaget. Bueno, para no ahondar tanto, y yo quiero llegar precisamente a lo que es la correlación y todo, vamos a ir avanzando. Entonces aquí el marco legal les puse lo que fue nada más, bueno, como ya sabemos, la Ley General de Educación es sumamente amplia, entonces aquí me iba a llevar 1000 diapositivas y ponía toda la ley. Entonces opté nada más por poner el capítulo 1 en el artículo 1, que justamente es la ley que garantiza el derecho a la educación, ¿sí? Reconocido obviamente por el artículo 3º constitucional de nuestro país. Bien, mis medidas de tendencia central. Bueno, ¿cómo fue la recolección de mis datos en ambas variables? Bueno, para la variable independiente, que son mis ambientes de aprendizaje, utilicé una encuesta. Utilicé lo que fue un cuestionario que diseñé a través de una aplicación de formularios de Google. ¿Para qué? Para que se lo pudiera mandar a mis hijos, iba a decir, a mis alumnos, y ellos me pudieran ayudar a contestar. Las preguntas no fueron diseñadas ya de mi autoría. La anterior sí, pero como vi que no podía yo establecer nada, entonces decidí ocupar lo que es el cuestionario que ocupó Luis Miguel Villar Angulo de su artículo Diseño de un instrumento. Justamente fue el diseño de un instrumento para medir el clima en el aula virtual, solo que ahora en universidad, ¿no? En la universidad. Cosa que yo tuve que adaptar precisamente porque mi nivel educativo es media superior. Entonces había cosas que probablemente pues no me iban a arrojar nada porque los chicos pues no tenían como que esa perspectiva de lo que es un nivel superior. Bien, las preguntas fueron las siguientes. No sé si gustan, las dejo ahí, las leo o qué procede, pero las extraje de allá del artículo que les comento. Entre la mayoría de los miembros de esta clase existe la relación de confianza. En esta clase los alumnos piensan que el programa es significativo para sus necesidades futuras. En esta clase se permite que cada estudiante vaya a su propio ritmo. Los alumnos resuelven problemas educativos. La evaluación de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje permite discutir problemas didácticos y sus posibles soluciones. La relación que se da en clase, la importancia en las actitudes y la comprensión, también el ambiente que se genera con el docente, los alumnos, aquí en donde dice que el profesor habla de manera franca, abierta, si el profesor está al día, ¿no? Si de alguna manera satisface lo que son los objetivos de la asignatura, si el docente tiene como más interés en cubrir el temario, en lo que es precisamente la adquisición de conocimiento. Bueno, la variedad de textos que se muestran en la clase, si la clase es desorganizada, no sé si se incluyen diversos medios para la realización de la clase. Los alumnos investigan, sí, también eso es importante, investigan para resolver cuestiones que surgen durante la clase. Si el profesor y los alumnos planifican y realizan cambios, o nada más aquí es que el profesor es el que dicta y manda, ¿no?
en la clase se aprecia la relación amistosa entre profesor y alumno, y los alumnos pues están entusiasmados con el aprendizaje. Bueno, tomé 25 reactivos de lo que fue el artículo diseño de un instrumento para medir el clima en el aula universitaria. Y bueno, como pues nosotros sabemos, las respuestas estaban cualitativamente, es decir, las respuestas eran completamente de acuerdo, en desacuerdo, completamente en desacuerdo. Entonces utilicé una escala de Likert. Entonces, ¿qué hice con ella? Lo que hice fue, bueno, asignarle un valor numérico en donde completamente de acuerdo era el 1, en desacuerdo era el 2, de acuerdo era el 3, completamente en desacuerdo era el 4. Bueno, aquí se nota bien amontonadito, ¿sí? Pero lo tengo en Excel. El Excel se lo mandé, doctor, para que se mostrara ahí que sí se hizo el cuestionario. Les comento rápidamente, arriba en la parte superior se encuentran las 25 preguntas. Aquí se encuentran los 27 estudiantes y aquí están cada una de las respuestas por alumno del cuestionario. Después, ¿qué se hizo? Se cambió de ser cualitativa a cuantitativa. ¿Qué fue lo que hice? Ok, bueno, yo, de acuerdo a lo que ya habíamos planteado de esta numeración, bueno, lo que hice fue, ok, si aquí el alumno dijo que estaba de acuerdo, ok, de acuerdo tiene el número 3, le pongo el número 3. Y así sucesivamente hice con toda la extracción de la información. Entonces, cambié de un cualitativo a un cuantitativo para poder extraer mis medidas de tendencia central. Ok, eso fue para la variable independiente, que son precisamente los ambientes de aprendizaje. Ahora, para la variable dependiente, que es precisamente lo que fue el desempeño académico. Entonces, aquí utilicé los criterios de evaluación, que son actividades que se hacen en clase, el 40%, tareas 20% y examen el 40%. Bueno, la calificación pues se da a una escala de 0 al 10, y entonces por esa razón es que, bueno, aquí pues, dijimos, ¿no?, que era el 20% de tarea, y ¿cómo es que se muestra 1? Bueno, es porque la escala es de 0 al 10 y para que me diera la calificación en esa escala y no me diera el 60, 60, 80, 70. Por esa razón es que aquí, bueno, pero se maneja con decimales, ¿no? Entonces, esto es real. Estas son las calificaciones de mi grupo, de uno de mis grupos, pero para no quemar a mis niños, pues la verdad por eso no puse sus nombres, ¿no? Entonces, bueno, aquí están y podemos observar que pues sí, la verdad, sí son pues muy bajas. Estas solamente son las calificaciones del primer parcial, ¿sí? Entonces estamos haciendo el análisis del primer parcial porque no tengo todavía los 3 parciales. En el bachillerato tenemos tres parciales, pero como todavía no terminamos el semestre, por eso no pude hacer lo de todo, ¿no? Sino nada más del primero, que ese ya estaba arriba en el sistema. Muy bien, entonces de ahí, ¿qué fue lo que hice? Bueno, en una sola tabla ya junté lo que eran ambos resultados, que fue lo que era la variable independiente. Aquí está, es que no encontré mi cursor. La variable independiente, que es precisamente esto que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, hasta aquí terminan las 25 preguntas y lo que hice fue sacar como el promedio de cada uno de los alumnos bajo ese cuestionario o esas respuestas que obtuve. Aquí podemos observar los números, pero redondeados. Utilicé números redondeados. Entonces, lo que hice fue sacar el promedio de cada uno de ellos, pero es más fácil hacerlo en Excel. Entonces, por eso es que
está este documento, ¿no? Muy bien, entonces de ahí se extrajo lo que es la variable independiente y bueno, de los resultados de los promedios del primer parcial, mi segunda variable dependiente. ¿Qué hice con ellas? Ok, obtuve las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, de cada una de las variables. En este caso, para la media, lo que hice fue sumar todos mis resultados, los 27 resultados, y dividirlo entre 27, puesto que son 27 alumnos que se le hizo la encuesta. Me dio una media de 2.9. Lo mismo hice para la media, pero ahora de la variable dependiente, que fue sumar todos mis datos, y lo mismo, dividirlo entre 27, puesto que es la misma, el mismo nivel, la misma cantidad de personas. Para la mediana, bueno, ya teniendo mi muestra, ya teniendo mis datos, lo que hice fue ordenarlos. Primero los ordené y bueno, como es una muestra impar, entonces el número que queda en medio es justamente mi mediana. Lo mismo hice para la variable dependiente, ordené los datos y el de en medio es justamente mi mediana. Para la moda, pues la moda es el valor que más se repite. Para la variable independiente es 3 y para la variable dependiente es 6. Después obtuve lo que fue mi diagrama circular. Para poder graficar el diagrama circular me apoyé de la frecuencia relativa. ¿Cómo obtuve la frecuencia relativa? Bueno, hice una pequeña tablita en la cual, bueno, esto es para la variable independiente. Entonces, los valores que yo obtuve en la variable independiente oscilan entre 2, 3 y el 4. Entonces, eso fue lo que registré acá, 4, 3 y 2. Entonces, ¿cuántos 4 hay? Bueno, los cuento y eso sería mi frecuencia. El 3, ¿cuántos hay? Y bueno, son 24. Y 2, ¿cuántos hay? Son 2, dándome un total de 27. Para poder sacar la frecuencia relativa, lo que hice fue este numerito que está aquí, lo divido entre el total de la muestra, que es 27. Entonces, 1 entre 27 por 100 me da precisamente el porcentaje. Ahora, lo mismo para el 24. El 24 lo divido entre el 27 y lo multiplico por 100 para sacar el porcentaje. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Porque lo que registré en esta gráfica circular fueron precisamente los porcentajes. El porcentaje es de 3.7 para quienes contestan, bueno, para quien el resultado fue 4, el 88.8% para los que dio como media 3 y 7.4 para los que dio como media 2. Lo mismo hice para la variable dependiente, solo que ahora como mi variable dependiente oscila, la calificación más baja es 3 y la calificación más alta es 9, entonces por eso puse 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3. Lo mismo, ¿cuántos 9 hay? ¿Cuántos 8? Hasta llegar a cuántos 3. De igual manera, lo que hice fue este numerito, dividirlo entre 27, multiplicarlo por 100 para obtener lo que es el porcentaje y poder graficar el diagrama circular, pero ahora de mi variable dependiente. Bueno, la población y mi muestra. Bueno, la población que se tomó es la matrícula inscrita en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 37 de San Pedro Pochutla, Oaxaca, la cual está formada por 648 estudiantes. Obviamente, yo utilicé una muestra prueba, no una muestra de 27 que no es la real, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi población es de 648. Entonces, como nosotros observamos en la clase anterior,
nos dio que ¿cómo se llama? El n sub 0 es precisamente 384, la muestra inicial. La muestra inicial es de 384. Entonces, para poder extraer la muestra real, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta formulita, pero dada la población. Mi población, pues, es de 648, porque esos son los chicos matriculados en el Beta 37. Aplicando la fórmula, me dice que mi tamaño de la muestra tendría que ser 241 y no 27. ¿Sí? Entonces, este es el tamaño real de la muestra que yo tendría que haber aplicado. Pero para casos solamente de práctica, llamémosle así, fueron los 27 que utilicé. Entonces, de ahí es que, bueno, 241, pues son los chicos que se tenían que analizar. Ahora, para la correlación de Pearson, ¿qué fue lo que hice? Bueno, primero lo hice manual y después lo comprobé con Excel. Lo comprobé con Excel. Entonces, me salió lo mismo y en el documento de Excel que le mandé, ahí viene la fórmula, ahí viene bueno, que de hecho pues es nada más seleccionar correlación de Pearson y seleccionar las muestras, ¿no? Para obtenerla directamente. Pero bueno, ¿qué fue lo que hice de manera manual? Bueno, primero tengo mis dos muestras, bueno, mis dos variables, que son, aquí de este lado tenemos a la variable independiente, todos nuestros resultados. Tengo a la variable dependiente, todos mis resultados. Y bueno, uno de los elementos que me pide la fórmula es precisamente la variable independiente, pero elevado al cuadrado. Por esa razón es que elevé al cuadrado tanto x como y. Entonces, 3 al cuadrado, pues es 9. 3 al cuadrado es 9. Entonces, obtuve el cuadrado de todos estos números y los coloqué en esta columna. Después obtuve el cuadrado de cada uno de ellos. El cuadrado de 6, 6 por 6, 36, y obtuve cada uno de los cuadrados de esta variable. Como otro de los elementos es el producto de ambas variables, aquí está, lo necesitábamos, entonces por eso puse una quinta columna en la cual estaba el producto de ellas. Entonces multipliqué variable por variable, es decir, entre pares. Tengo aquí mis datos, los tan famosos llamados datos crudos, ¿no? En los cuales pues son en pares, ¿sí? Y esos fueron los que son multiplicados para obtener este numerito, 3 por 6, 18, y así fui multiplicando hasta llegar hasta mi 27avo alumno. Ahora, ¿qué significan estos numeritos? Bueno, es la suma de cada una de las columnas. Esta es 80, la suma de toda esta columna es 156, la suma de esta columna es 240, de esta me dio 972 y de esta última me dio 459. Ahora sí, procedemos a aplicar la fórmula. Bueno, esta n, ¿qué significa? La n significa cuántos pares bueno, en este caso, cuántos pares tengo de datos. ¿Cuántos pares de datos? En este caso, como tengo 27, por eso es que registré aquí el número 27. Ahora, ¿qué significa este sigma? Este sigma significa sumatoria de este producto. Por esa razón es que utilice este dato que tengo acá porque es la suma de toda esta columna. Entonces, aquí está 459. La suma ahora de la variable x, me voy para esta columna y eso es 80. Aquí está. De ahí la suma de la variable dependiente, que es justo esta de acá, que es 156. Aquí está. Y bueno, es la raíz cuadrada del producto. Tenemos un producto acá. ¿De quién? De n. Otra vez, n es la cantidad de pares que tengo, que es 27. Y esta es la sumatoria de
mi variable al cuadrado. Aquí está, esta es la sumatoria, es 240. Aquí está 240. Y bueno, ya habíamos dicho que la variable x, su suma era 80, pero ahora está elevado al cuadrado. Lo mismo para este lado, tenemos n, bueno, lo mismo que hice para la variable independiente, se hace para la variable dependiente. Lo metí en una calculadora y el resultado me dio, chan, negativo y débil. Entonces, tanto trabajar, ¿verdad? Para que me diera negativo y débil. Entonces, lo corroboré en Excel y efectivamente es menos 0.222. Y de acuerdo a la tabla, pues mi correlación, además de ser negativa, es débil, puesto que se aleja del -1. Pues estas son mis referencias y fue muy rápido, pero si quieren que les explique algo con más a detalle, entonces yo digo por el tiempo para no absorber el tiempo de los demás que van a exponer, pero si ustedes gustan que yo les explique algo en concreto que les pueda ayudar a ustedes, adelante. Bueno, pues antes que nada, una felicitación. Qué bien está presentado el trabajo. Gracias. La relación de variables sin problema. El ambiente de aprendizaje en aulas virtuales, variable independiente, rendimiento académico, rendimiento académico, variable dependiente, perfecto. Está muy bien construido, felicidades. Muchas gracias. Ya, de aquí para seguirle. Muchas Por gracias. ahí hay algún comentario, por ejemplo, en las preguntas de investigación, por un lado se menciona el grupo, y luego en otra pregunta no se menciona. Aquí. Dice, ¿cuál es el impacto de aprendizaje en aulas virtuales, bla, 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 de media superior? Abajo en una de las preguntas sí se habla del CBTA 37 y se habla del grupo C. Eso tendría que estar presente en todos lados. Okay. Pero muy bien, ¿eh? Pero estos ya, digamos, son detalles de lupa. De redacción. De lupa y redacción. Felicidades. Está Muchas perfecto. Gracias. Muchas perfecto. Gracias. Compañeros, Muchas gracias. me estaban, alguien por ahí me puso en chat que el tiempo, y efectivamente sí ocupamos algo de tiempo, pero creo que era importante permitir que Ayerim terminara la presentación porque iba muy bien hecha la construcción, y eso me gustó porque para que los demás fueran viendo cómo lo fue haciendo. Entonces, por eso quería que sí lo terminara completo, porque sí. Para que lo vieran terminado completo. Está muy, muy bien. Felicidades. Sí, por eso me fui un poquito rápido para no absorberle el tiempo, porque cuando pues vamos más y más tiempo, pero creo que no terminé los 10 minutos, ¿o sí? No, está bien, felicidades, bien, o sea, bien hecho. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, si ya salimos, el que sigue, de favor. Sigo. Adelante, Gustavo. adelante, compañeros, está abierto. Ahorita tenemos 8 minutos con 54 nos restan, pero salimos, regresamos, no hay problema. Ya me emocioné. Bien, yo tardaré menos de 10 minutos. Bueno, voy a tratar. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Perfecto. Sí, compañero. Perfecto, gracias. Bien, estoy compartiendo la pantalla. La primera lo hice en 2 partes, igual que Yerim. Ya nos explicó bastante bien cómo son los cálculos. Más o menos lo hacen lo mismo. La primera parte, pues, es la parte de gabinete, en donde se hizo toda la investigación, etcétera. Y ya la segunda es en donde presento los cálculos estadísticos. El contenido, entonces, aquí hasta el avance del marco legal es la parte de gabinete, y luego el trabajo de la población muestra estadística en adelante es en donde introduzco todo lo que es el cálculo. Bien, entonces pasamos a lo que es la problemática. Creo que la problemática presentada es la misma, es más o menos parecida a la que ayer mismo. Hemos estado viendo cómo en estudios anteriores se ha demostrado que el rendimiento académico en modalidad de enseñanza presencial depende de cierta o de mucha medida de la motivación escolar.
Ahora, en la situación actual de modalidad de enseñanza-aprendizaje a distancia que nos ha obligado el COVID, pues los resultados de rendimiento académico han sido más bajos que en la modalidad presencial. Entonces, este problema yo lo quiero abordar con base en estas preguntas. ¿Cómo influye la motivación de los estudiantes de escuelas secundarias técnicas en Cancún en su rendimiento académico dentro del marco de educación a distancia? ¿Y qué hace la diferencia entre un alumno que presenta una falta de motivación escolar en relación a su rendimiento académico y otro que destaca en sus estudios en la modalidad de educación a distancia? Entonces, esto yo lo quiero relacionar con la motivación, por lo tanto, las variables que estoy presentando es la variable independiente, que es la motivación escolar, que se considera como un constructo psicológico que está implícito en el proceso de aprendizaje y que, bueno, es importante, según la fuente, para que regule la conducta del estudiante en el proceso de aprendizaje y en su rendimiento, ¿no? Y la variable dependiente, que es el rendimiento académico, que es un indicador, lo presentan como la variable dependiente clásico en la educación escolarizada para medir el rendimiento o aprovechamiento escolar. Entonces, estas dos variables son las que están presentes en la investigación y con ellas, pues, un posible título de esta investigación sería la motivación escolar de estudiantes de escuelas secundarias técnicas urbanas en Cancún, Quintana Roo y su influencia en el rendimiento escolar en la modalidad de distancia. Por lo tanto, el ente aquí son los estudiantes de escuelas secundarias técnicas en Cancún. El tiempo sería durante la modalidad de enseñanza-aprendizaje a distancia y el espacio es precisamente aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Los objetivos. Entonces, el objetivo general sería evaluar la influencia de la motivación en el rendimiento académico de una población de estudiantes de secundaria urbana en un contexto académico de educación a distancia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Los objetivos específicos, determinar el tipo de motivación, ya sea intrínseca o extrínseca, o el desinterés de una población de estudiantes de secundaria como modalidad de educación a distancia en relación a su rendimiento académico. Y el siguiente objetivo sería establecer el grado de influencia de la motivación en la modalidad de educación a distancia de esta población de estudiantes de secundaria en su rendimiento académico. Entonces, con esto, me tracé dos hipótesis. La hipótesis de investigación, que sería cómo es que la motivación escolar de estos alumnos de secundaria en la modalidad de aprendizaje a distancia influye de manera directa en su rendimiento académico. Todo esto orientado hacia los alumnos de secundarias técnicas en Cancún. Hipótesis nula sería la motivación escolar de los alumnos de secundaria en modalidad de aprendizaje a distancia no es influyente para su rendimiento académico. Bien, ¿cómo dentro del marco teórico? Bueno, hay varias teorías que tratan de explicar cómo influye la motivación en el aprendizaje. Yo aquí menciono nada más algunas: la teoría de la atribución, la de la motivación del logro, la orientación de meta, la teoría de autovalía, que son mencionadas por Pérez en su documento. Estas, como dice aquí, destacan a la motivación como un proceso psicológico interno y que está dirigido hacia un objetivo personal y que determina cómo es que va a actuar el sujeto. Entonces, presento ahí algunas diferencias de las teorías por cuestiones de tiempo y espacio, nada más las menciono. En cuanto al avance del marco legal, pues como es un protocolo que está en fase de inicio de su diseño, no las ha contemplado del todo, no se definen de manera concreta en este momento, pero sí se va a contemplar el contenido de normas, leyes, reglamentos que fundamenten la investigación, sobre todo el marco jurídico que garantice la privacidad de los datos de estudiantes encuestados y la discreción en el uso de la información obtenida. Obviamente tendrá que haber también permisos por parte de los directores de las escuelas, tendrá que haber también los permisos de uso de los instrumentos de medición, entre otras cosas, ¿no? Bien, entonces entramos a la parte estadística. Si yo, para desarrollar la investigación ya formalmente, yo tendría que tomar en cuenta que son 14 escuelas secundarias técnicas que están divididas en 2 zonas escolares. Yo trabajaré con 8 secundarias de la zona 02. Por lo tanto, la muestra tiene que ser una muestra aleatoria, va a ser estratificada porque va a ser en diferentes escuelas e incluso por turnos, así la pienso estratificar. Y hacer los cálculos para que sea esta muestra representativa con un error máximo del 0.05 y un nivel de confianza del 95%. Y en el caso de cada estrato, se va a estimar una fracción constante de la muestra, como se presenta el estadístico KSH, que divide el tamaño de la muestra inicial entre el total de la población y la fracción resultante se aplica a cada subgrupo poblacional para extraer el número de alumnos que serán encuestados en cada escuela y en cada turno.
En su momento también el cálculo del tamaño de la muestra se va a realizar mediante la fórmula que se aplica conociendo el tamaño de la población o con algún programa de cómputo que sea especializado para esto, como el Decision Analysis Stat 2.0 que nos facilita el trabajo, ¿no? Pero la fórmula aplicada sería la que está aquí, que se muestra, donde se considera el tamaño de la población, el nivel de confianza, la probabilidad de éxito, proporción esperada, la precisión. Y aquí en la siguiente lámina les presento cómo se realizaría. Por ejemplo, si la población es de 8 escuelas y cada una tiene un promedio de 1,000 alumnos, entonces tendría que considerar que la población total es 8,000. Aplicado en la fórmula, me daría 367 alumnos para muestrear. Sin embargo, si nos damos cuenta, no alcanza a ser el 5% de la población total. Por lo tanto, yo podría muestrear a mis alumnos con esta cantidad, pero también si rebasara el 5% del tamaño de la población, entonces tendría que yo aplicar el factor de corrección finito para hacer un ajuste de los alumnos, tal como ya nos explicó ayer en su presentación. Y aquí entonces pasamos en aplicación de términos de prueba. Yo solamente encuesté a 25 alumnos de un grupo de tercero de secundaria. Los datos los codifiqué también con un diferencial semántico en donde se midió la motivación escolar y el rendimiento académico en 5 niveles. Yo me basé en 2 instrumentos que están validados, pero los tuve que adaptar también para cuestiones de esta presentación. Uno de Manacero y Vázquez y el otro es el test basado en criterios que mide rendimiento académico, ¿no? Entonces, establecí 5 niveles para cada uno de las variables, de acuerdo a la codificación que hice, las respuestas, y puse una distribución por intervalos, como está aquí. Entonces, el grado de motivación es alta, media, baja y baja, con este puntaje, y la escala de rendimiento también con el puntaje que está aquí señalado. Entonces, cuando hice las encuestas, obtuve estas frecuencias de esos alumnos. Ahorita, al final, si me alcanza el tiempo, les voy a presentar los cuestionarios para que vean cómo se codificó y cómo es que se obtuvo la frecuencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos las medidas de central